Hola a todos, en este pequeño vídeo vamos a hablar de estática o equilibrio estático de un cuerpo rígido, de un sólido rígido. Bueno, ya sabemos de vídeos anteriores lo que es una fuerza y lo que es el torque realizado por una fuerza, ¿verdad? Cuando hablemos de equilibrio, podemos hablar de equilibrio dinámico o equilibrio estático. Equilibrio dinámico implicaría que el objeto se está desplazando o bien rotando, o las dos cosas, a velocidades constantes. En el equilibrio estático, el objeto estaría parado, sin desplazarse y sin rotar. ¿Qué condiciones deben cumplirse para que haya equilibrio estático? O dinámico, pero bueno, vamos a centrarnos en el estático. Se debe cumplir que la suma de todas las fuerzas externas aplicadas sobre el objeto sea igual a 0 y que la suma de todos los momentos de esas fuerzas respecto a cualquier eje de giro sea igual a 0. Bueno, aquí ponemos Newton por metro. ¿Por qué son las fuerzas que pongo aquí son las fuerzas externas? Porque debido al principio de acción-reacción, la tercera ley de Newton, sabemos que si existen fuerzas internas al sistema, ellas se compensarán unas con otras. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo. Imaginemos que tenemos una escalera o una tabla, podría ser, una tabla apoyada sobre una pared. ¿Vale? Debemos averiguar primero qué fuerzas actúan sobre esta escalera o sobre esta tabla. Podemos diferenciar entre dos tipos de fuerzas que llamaremos aplicadas o ligaduras o restricciones. A ver, sería por un lado aplicadas y por otro lado ligaduras o restricciones. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Las fuerzas aplicadas son aquellas que existen independientemente de que existan otras fuerzas. Existen debido a agentes o a entes externos. Un ejemplo de fuerza aplicada es el peso, ¿vale? Que el peso existe independientemente de la existencia de otras fuerzas. Un ejemplo de ligadura o restricción, ¿cuál es? La fuerza normal. ¿Por qué? Porque aparece debido a que hay un peso en contacto con una superficie. Si no existiera ese peso, no habría fuerza normal. Entonces, aplicadas existen independientemente, ligaduras existen porque aparecen debido a otras fuerzas aplicadas. Vamos primero a dibujar en este ejemplo las fuerzas aplicadas. Las voy a dibujar en verde. En este caso, la única fuerza aplicada que hay es el peso. ¿Y dónde lo dibujo? Si la tabla es homogénea, el centro de masas y el centro de gravedad estarán en el centro de la tabla, el centro geométrico. Así que aquí, en el centro de masas, dibujará el peso vertical y hacia abajo. Esta es la única fuerza que hay aplicada, la única fuerza que actúa sobre esta tabla independientemente de que haya otras. Ahora, ¿qué otras fuerzas aparecen? Que sean ligaduras. Las ligaduras las voy a dibujar en amarillo y podemos apuntar varias. Una de ellas será la fuerza normal sobre el suelo. Vamos a llamarle N1 porque está apoyado en el suelo. Entonces tiene que haber una fuerza que aparezca aquí para que la tabla no se hunda. Habrá otra, en principio, horizontal aquí, que vamos a llamar FR1. Es una fuerza de rozamiento que aparece si esto está en equilibrio y no se mueve, porque recordemos que estamos considerando equilibrio estático, es decir, no se mueve. Esta fuerza lo que hace es evitar que la tabla resbale para allí.
Y en la pared también tengo que tener alguna fuerza. Tiene que aparecer una fuerza perpendicular a la superficie de contacto, que voy a llamar N2, porque es como una fuerza normal, que lo que hace es que evitar que la tabla atraviese la pared. Y además, la tabla podría resbalar hacia abajo, así que en principio también tendré una fuerza de rozamiento que llamaré FR2 y que apunta hacia arriba. Así que fijaos, solamente tengo una fuerza aplicada, que es el peso, y esta fuerza me genera 4 fuerzas, ligaduras o 4 restricciones. 2 fuerzas normales y 2 fuerzas de rozamiento. ¿Vale? Ahora debo aplicar estas dos ecuaciones de aquí. Para aplicar la suma de momentos de las fuerzas tengo que elegir un punto en torno al cual voy a hacer girar el objeto, el que sea, el sólido rígido. Voy a elegir este punto de aquí. ¿Cómo se elige el punto? Normalmente se elige un punto donde haya restricciones. Aquí tengo dos restricciones, N1 y FR. Entonces voy a elegir este punto y ya veréis por qué. Eso sí, si el sistema tiene un eje natural de giro, elegiré el punto O, ese eje natural. Si tengo una rueda, por ejemplo, pues elegiré el punto O en el eje. O si tengo algún objeto que esté sujeto por algún lugar, elegiré también ese punto como eje de giro. Entonces aquí, para calcular cuáles deben ser los valores de estas fuerzas para que esto esté en equilibrio estático, pues no hago más que la suma de fuerzas igual a 0. Lo puedo subdividir en dos ejes. La suma de fuerzas en X igual a 0, la suma de fuerzas en Y igual a 0. Si yo elijo mis ejes coordenados así, en el eje YX tendré hacia la derecha, solamente tengo esta FR1. Y hacia la izquierda tengo N2. Entonces pondré menos N2 igual a 0. Y en el eje Y tengo hacia arriba N1, también FR2 y hacia abajo el peso. Menos MG igual a 0. ¿Vale? Ya tengo las dos ecuaciones. Estas dos ecuaciones les tengo que agregar otras. Porque, en principio, si esto está en equilibrio, podemos suponer que está justo en equilibrio. Si pesase un poquito más, resbalaría. Entonces, ¿cómo tengo en cuenta eso? Pues en la relación entre las fuerzas de rozamiento y las normales. Puedo escribir que la fuerza de rozamiento 1 es igual al coeficiente estático de rozamiento por la normal 1 y la fuerza de rozamiento 2 es igual al coeficiente de rozamiento estático, llamémosle prima, por N2. ¿Vale? Aquí tengo mu sub E y en la pared tengo otro coeficiente, mu sub E prima. Ya tengo aquí otras dos ecuaciones que puedo integrar aquí. ¿De acuerdo? Entonces, por ahora, ¿qué tengo? Voy a sustituir aquí FR1, mu sub E N1 menos N2 igual a 0. De aquí FR2, N1 más mu sub E prima N2 menos MG igual a 0. Si nos dieran todos los parámetros, si nos dieran los coeficientes de rozamiento y nos dieran la masa de la escalera, ya podríamos obtener las normales, porque tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Si no nos dieran alguno de los parámetros, necesitaríamos una ecuación extra. ¿Y esa ecuación de dónde la obtenemos? De la otra condición. La suma de los torques externos tiene que ser igual a 0. Voy a elegir los torques respecto a este punto O. Así que la fuerza de rozamiento 1 y la normal 1 no hacen torque porque están aplicadas justamente en el eje. Las que hacen torque son MG, N2 y FR2. Para calcular los torques necesitaré saber este ángulo de aquí, que vamos a llamar alfa, por ejemplo. ¿Qué tendré? Si, por ejemplo, sentido positivo del torque
lo elijo en sentido horario, tendré el torque del peso, que fijaos que gira en ese sentido, menos el torque de la normal 2, que gira en el otro sentido, y menos el torque de FR2, que fijaos que gira en ese sentido también, hacia sentido antihorario. Y esto tiene que ser igual a 0. Entonces el torque de mg del peso será mg. Si la longitud de la escalera es L, fijaos que se aplica en la mitad, es decir, L medios por el seno del ángulo que forman el vector que une el centro de giro con donde se aplica la fuerza, que ya sabéis que para obtener este sería phi, ese sería el ángulo mg, eso sería r sub mg, si queréis llamarle, ¿vale? Sería el vector que une el origen con el punto donde se aplica la fuerza. Y este phi está relacionado con alfa, porque alfa es esto. ¿Vale? Así que phi es pi medios más alfa. Ya tenemos el valor de phi. Ahora, menos la fuerza normal, que es N2, por L, porque se aplica, fijaos, a una distancia L, y ahora tenemos que ver ese ángulo cuánto vale. Tenemos R sub N2 y la normal N2 es esta. Así que este es el ángulo, llamémosle beta, por ejemplo. Está relacionado también con alfa, porque esto de aquí es alfa. Así que esto será seno de beta, y beta es pi menos alfa. Y ahora menos la fuerza de rozamiento 2 por L, porque se aplica en el mismo punto, se aplica aquí, y por el seno del ángulo delta. ¿Y cuánto vale el ángulo delta? Pues vamos a hacer lo mismo. Tenemos R sub FR2, que es el mismo que este, y luego tenemos FR2, este es mi ángulo, delta. Y está relacionado con alfa también, porque esto de aquí es alfa. Delta, por lo tanto, es pi medios menos alfa. Y esto tiene que ser igual a 0. Y de esta ecuación, unida a estas de aquí arriba, obtendríamos todas las incógnitas, todas las ligaduras, todas las restricciones que tiene este problema. Espero que se haya entendido, y esto mismo se puede aplicar a cualquier otro problema de estática. Solamente tenéis que calcular las sumas de fuerzas y las sumas de momentos respecto a un eje y tener muy claros cuáles son los ángulos entre las fuerzas y los vectores que unen el eje de giro con el lugar donde se aplica la fuerza. Estos de aquí. Hasta luego.